El Evangelio de hoy demuestra o describe las cobardías del ser humano. ¿Y cómo nos damos cuenta? A partir de lo que se está esbozando en el texto de hoy de San Juan. Hay algo curioso, y es que las autoridades religiosas del pueblo judío de la época de Jesús tenían un cierto miedo de que la gente al proclamar a Jesús como rey quizás, o como aquel que es el enviado, por sus milagros y sus signos, podían ser invadidos o más bien oprimidos en mayor extensión por los romanos que ya habitaban ahí en Jerusalén. Y entonces ellos veían como una amenaza, debido que el descendiente de David es el Mesías, del cual Dios prometió a David que de su linaje vendría el Mesías. El pueblo confundido podía proclamar a Jesús como ese nuevo David. Y David es un hombre guerrero, soldado, con una logística militar. Entonces los romanos podían destruir la nación por miedo a que este tal Jesús se convirtiera como en ese David del Antiguo Testamento. Pues algo como un poco ilógico desde la razón de Dios sobre la voluntad de Dios. Esto es un esquema político, lo que los maestros de la ley estaban meditando. Pero la verdad no era esa. La verdad es que el Señor vino a liberar y a salvar y a restaurar el reino, pero no era un reino en una visión política, social, económica, sino que era el reino espiritual, el reino de Dios dentro del corazón del hombre. Entonces, en otras palabras, sería como que o lo matan a Jesús o nos matan a nosotros, porque nuestra nación se ve amenazada por los romanos. Habían mezclado todo este tema político con lo que era la fe. Y esto pues obviamente les creó confusión. De ahí que el sumo sacerdote dijo, conviene que muera un solo hombre y no toda una nación. Es una palabra profética, aunque él no sabía de qué estaba hablando realmente. Pero ahí hubo una inspiración especial del Espíritu de Dios, porque este sumo sacerdote está dando a entender de que es preferiblemente que se sacrifique Jesús por toda la humanidad y no toda la humanidad sacrificada. Y a eso precisamente vino el Señor, a salvar, se sacrifica, se dona por nosotros, se entrega por usted y por mí, para salvarnos. Pues bien, entonces estaba ese temor. O nos crucifican a nosotros o que lo crucifiquen a Él. Pues claro, optaron por la crucifixión de Jesús. Eliminar el problema, nuestra amenaza, nuestro riesgo de que nos puedan totalmente aniquilar. Vemos entonces cómo el ser humano, a través de unas cobardías, miedos e inseguridades, es capaz de vender a Jesús, es capaz de dañar al Señor, es capaz de irse en contra de lo de Dios. Pero esto sucede porque no hay un racionamiento claro. Esto sucede porque hay una ignorancia en la fe, porque no se conoce el plan de Dios. Entonces, la verdad es que Cristo es el que decide libremente entregarse y entra triunfalmente a Jerusalén para dar la vida por todos. Lo aclaman, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, pero más tarde, a los 4 días, está gritando el pueblo, crucifícale, crucifícale. Es la realidad del Cristo, es la realidad de que hay que hacer la voluntad de Dios, es la realidad de que no podamos escapar. La cruz existe, las circunstancias difíciles existen, hay que continuar, hay que seguir luchando, ahí estamos. Pero hay una fuerza especial. La cruz no es un signo de derrota, sino de triunfo. La fuerza de la cruz me hace más humano, me hace más espiritual, me ayuda a entender el plan de Dios y me hago más fuerte. Porque aprendo a sufrir con paciencia el plan de Dios. Un plan de Dios que se convierte en algo perfecto. Señor, síguenos iluminando y instruyéndonos, dándonos sabiduría y asístenos para siempre elegir lo que conviene. Te entregamos, Señor, nuestras cobardías, nuestros miedos. En ocasiones no queremos ser burlados ni perseguidos a causa tuya. Danos, Señor, esa verdad y esa firmeza de dar la vida por el Evangelio.
Que Dios te bendiga, hermano, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.